Descubriendo. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a este su espacio radial Descubriendo. Descubriendo es un programa investigativo que está dirigido a todas aquellas personas que siempre han buscado incesantemente la luz de la verdad. Desde este momento nos disponemos a compartir con ustedes un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de lo que somos. Estamos transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, gracias a Radio Cultural Planeta Conciencia y su página web www.rcpc.com.ar. Nueva forma de sentir y pensar en la radio. En esta oportunidad, en la mesa de trabajo de Descubriendo, estaremos acompañándolos Juan Manuel Pombo, Salim Hasir y quien les habla, Neil Barrios. Sean todos ustedes bienvenidos. Y el tema que estaremos tocando aquí en Descubriendo, recuerden, aquí se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. El tema para hoy tiene que ver con los sacrificios, aquellos sacrificios que exigían, que pedían los dioses de la antigüedad. Vamos a hacer un recorrido histórico de este suceso, de estos acontecimientos que nos narra no solamente los documentos bíblicos, sino documentos históricos y también aquellas narraciones que hablan de los mitos, leyendas de los dioses de esa antigüedad. Para luego concluir si esta costumbre milenaria aún permanece en esta humanidad. Siempre aclarar antes de empezar Descubriendo que la investigación que se expone hoy o que se expone siempre a través de los micrófonos de nuestra emisora no pretende convertirse en una verdad absoluta ni pretende convencer a nadie. Simplemente queremos abrir un espacio donde la investigación, donde la inquietud y la búsqueda sean nuestros acompañantes. Así que prepárense entonces, también pueden participar en el chat de nuestra página, comentando sobre lo que ustedes saben, conocen, o algunos comentarios que tengan al respecto de los dioses, de los sacrificios de aquella antigüedad. Quédense con nosotros. Bueno, acaba de llegar nuestro compañero Javier Villar. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas a todos los oyentes de la latinoamericanísima Radio Cultural Planeta Conciencia. Un amigo me enseñó que definitivamente no somos locales, ya nos escuchan en todo el mundo, en todo el planeta, y de pronto, quién sabe, mucho más allá del universo, ¿no? Y las galaxias. Y bueno, sí, muy contento aquí con toda la gente compartiendo ese tema y bueno, presto para iniciar una nueva labor. Dispuestos para descubrir, ¿no? Recuerden que estamos en Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. También saludamos a nuestro compañero de mesa de trabajo, Salim Hasir. Bueno, hola, Salim. Oye, Salim, cuéntanos a los oyentes, ¿de dónde sale tu nombre, Salim? Bueno, mi nombre sale pues es palestino porque mi padre nació allá y mis abuelos paternos también son de allá. Tengo mucha familia allá, tíos, primos,
que pues habitan allá, pero la verdad nunca he ido, no me ha llamado la atención ir, o sea, no. O sea que por tu la familia, guerra, todo esto. Tu familia nada con los judíos. No. Incluso cuando hablan sobre anécdotas familiares, se refieren de muy mala manera a los judíos, que los tratan muy mal. Los judíos tratan judíos muy mal a los palestinos, sí. Sí. Sabemos de la guerra milenaria que Claro. ha enfrentado estos dos pueblos, ¿no? Cuenta mi abuela que cuando ella llega allá a Tel Aviv, si no estoy mal, le preguntan la religión, ¿usted es cristiana o musulmana? Entonces recomiendan que uno diga que es cristiano, aunque no sea, porque si no, no pasas de ahí, si dices que eres musulmán o alguna religión, cualquier otra. Es decir, que Salim tiene conocimiento de cerca de la situación judío-palestina. Es un hombre que tiene conocimiento de causa, porque la ha vivido, lo ha vivido. Claro. Y aquí en estos programas se tocan temas que precisamente datan de eso, ¿no? Datan de que cómo las religiones han dividido al hombre, y es una causa que definitivamente debemos cambiar, y por eso programas como Descubriendo, que trae una claridad total, y de verdad pues decimos, no tenemos, en realidad nosotros la verdad no es de nosotros, sin embargo le damos la opción a la gente que investigue, porque es importante en el hombre. Uno de los parámetros que siempre debemos tener muy, muy en cuenta es que cada hombre tiene la medida de su verdad, en la medida exactamente de su búsqueda y comprobación del conocimiento. Eso es lo que siempre queremos resaltar, ¿no? Para no aparecer ni pretender aparecer como poseedores absolutos de ella, como si algunos grupos en la historia religiosa de esta humanidad se ha pretendido o han pretendido así estipularlo. Bueno, el tema para hoy, estimados oyentes, es el tema de los sacrificios de los dioses de la antigüedad. Bueno, Salim, empecemos de inmediato. Vamos a comenzar a definir el tema de lo que es un sacrificio. Bueno, hablando de un sacrificio humano, primero que todo, viene del latín sacrificium. Un sacrificio humano es la ofrenda de un ser humano a una deuda en señal de homenaje, o por una deuda, ¿no? Por esto se hace el sacrificio, en homenaje o expiación. En sentido amplio, es toda muerte ritual de una o muchas personas a manos de un tercero de una institución. Los sacrificios humanos fueron practicados en muchas culturas antiguas. Se mataba a las víctimas ritualmente de una forma que pretendía apaciguar a los dioses. Los sacrificios humanos fueron practicados en las religiones celtas de la Edad Media de Bronce y en los rituales relacionados con la adoración a los dioses en Escandinavia. Pero los habitantes del antiguo Cartago, enemiga sempiterna de Roma, el sacrificio de infantes, o sea, los bebés, era también una manera de aplacar a sus dioses. Buscaban con el sacrificio, Neil, de alguna manera buscar algún favor o mantener contentos o tranquilos a sus dioses para que pues mantuvieran esa relación. En tu investigación hay dos palabras que definen para qué era el sacrificio. Allí dice para expiación y para apaciguar. Apaciguar. Esos dos términos son importantes tenerlos muy en cuenta. Apaciguar y expiar. Como pagar una deuda, ¿no? Sí, pagar apaciguar, entonces asumimos, el término nos invita a que estos dioses efectivamente pedían sacrificios para que su furia no se desatara. Y expiación era para que sus pecados, los pecados del pueblo, de aquella deidad, fuesen perdonados. Pero también hay otra cosa, estimado oyente, dentro de la descripción o definición que nos acaba de entregar nuestro compañero Salim, es que originalmente los sacrificios eran humanos. Porque un poco más adelante en la historia, en los registros bíblicos vemos cómo se cambió el sacrificio de humanos por sacrificios de animales. Y eso vamos a ver por qué. Y vamos a ver por qué se hizo ese cambio. Pero apuntemos bien que originalmente el tema del sacrificio implicaba a los seres humanos para apaciguar o expiar alguna población, alguna nación de su deidad. Exactamente. Bueno, y como tú lo dijiste, de hacer una reseña histórica sobre las culturas que más conocemos, que hacían estas prácticas, podemos hablar de esas civilizaciones posteriores a los mayas, a los olmecas y a los aztecas. Ellos decían que los dioses no eran omnipotentes, sino que necesitaban de la ofrenda de los humanos para subsistir.
Esta y no otra fue la razón principal de la creación, o sea, de que supuestamente los dioses los crearon, pero con ese favor a cambio, ¿no?, de los sacrificios. Los hombres, a cambio de una vida limitada, debían recompensar a sus creadores alimentándolos. Gracias al ritual de la oración, la ofrenda y sobre todo la sangre, podían seguir teniendo contentos a los dioses y el cosmos continuaba su marcha. O sea que mira lo que le pedían los dioses a estas culturas, de que por haberlos creado ellos necesitaban de esos sacrificios de sangre para poder pues seguir existiendo. Y de otra manera, pues me imagino que los castigaban, ¿no? Como ya tú lo decías ahorita. Sí, entonces el sacrificio, querido oyente, de Descubriendo contribuye o constituye más bien el corazón central de la mayor parte de los rituales religiosos de la antigüedad. De la mayor parte de los rituales religiosos. Al igual que muchos que existieron en ese momento, se adoptaron también formas diversas, hasta el punto de que, por ejemplo, en Grecia resulta más apropiado hablar de los sacrificios. Sin embargo, durante la Grecia clásica se impuso sobre los demás un tipo especial de sacrificio en la práctica colectiva de la polis. Recuerden, ¿no?, estos términos que llegan desde la antigua Grecia, la ciudad, para expresar asimismo tiempos, los lazos de solidaridad entre los ciudadanos y la comunicación con el mundo divino o el mundo de la deidad, y que la armonía con este Dios permite y garantiza el funcionamiento de la comunidad humana a la distancia debida de los animales y de los dioses. Así que el sacrificio se convertía en una acción importante en el mundo antiguo para tener una relación amigable, llamémoslo en esos términos, entre las culturas y los dioses que las predecían. Claro, así es. Pues otras de las culturas que hacían estas prácticas son las religiones que estaban en torno a los pueblos judíos, ¿no?, del Antiguo Testamento, donde también se sacrificaban hombres, animales también. Posteriormente también los egipcios tenían este sistema de sacrificios, y solo pues en ese ritual solo a los sacerdotes se les permitía hacer el sacrificio. Otra persona no podía, porque el sacerdote era el que tenía el contacto directo con la deidad. Y pues otra cultura son los cananeos, que hacían sacrificios al dios Moloch. Le ofrecían niños sobre todo, y Astarte también, otro demonio que le ofrecían sobre todo en montañas. Yo recuerdo cuando leo el Antiguo Testamento que ellos tenían montes sagrados donde hacían estos sacrificios. Y los romanos, por supuesto, con su panteón de dioses, donde hacían también los sacrificios para apaciguar a sus deidades. Por eso fueron un imperio tan poderoso. Claro, y en el Antiguo Testamento también nos narra que el pueblo judío, el pueblo hebreo, entregaba sacrificios a su Dios, y en este caso Jehová. Acá tengo en Éxodo 8:25, cuando dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreciéramos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Así hay una relación entonces directa entre el favor y la expiación de pecados por parte de un Dios llamado Jehová, exclusivo del pueblo judío. Esto nos demuestra que el tema del sacrificio fue muy común dentro de las primeras comunidades, sobre todo religiosas. Recuerden, estimados oyentes, que cuando aquí en Descubriendo hacemos o tomamos parte del documento bíblico como referencia, se hace única y exclusivamente desde el punto de vista investigativo, para lograr interpretar lo que históricamente o lo que simbólicamente allí se nos quiere entregar. Claro, no, y eso de que tú hablas de las culturas antiguas, de los judíos y todo esto, pero estos sacrificios son mucho más añejos. Recordemos la historia de los Anunnakis hace millones de años, cuando estos seres llegan al planeta. Ellos también le pedían estos sacrificios a los hombres que utilizaban como esclavos para excavar la tierra y sacar oro y todo esto, y les pedían a los seres humanos sacrificios de sangre para apaciguarlos y para que estos dioses les dieran beneficios. Entonces vemos que la historia está plagada de estos rituales, de estas religiones y de estos dioses que pedían sacrificios a los seres humanos para mantener una relación, una mejor convivencia, ¿no?, para que no fuesen castigados.
Pero si te das cuenta, Salín y Javier, que tanto le gusta el tema político, la relación que está basada o fundamentada en un sacrificio es una relación esclavizante, ¿no? Claro. De uno mayor sobre uno menor, porque el menor siempre busca la venia, busca el favor y, como decía ahorita Salín, ¿no? Ser bendecidos por la deidad. Entonces, ahí inmediatamente se crea una relación de esclavismo, llamaríamos. Sí, y realmente pues, podemos notar también, estimados oyentes y amigos de la mesa de trabajo, cómo estos sacrificios han venido, diría yo, que perfeccionando, ¿no? O modernizando. Sí, se han venido perfeccionando porque efectivamente, pues todos los días, cada vez que te llega a ti un recibo de Electricaribe, pues efectivamente tienes que pagar o es una deuda, ¿no? Que tienes con ese Dios, pues en este caso ese Dios es el gobierno que muchas veces aparentemente elegimos en la falsa democracia, sin embargo sabemos que se autoeligen y siguen siendo dioses, son como pedirle favores, ya comenzamos nosotros a pedirle favores para que para que cumplan las famosas todo lo que arman como propuestas de gobierno y todo esto. Sin embargo, pues vemos que nos toca hacer una cantidad de sacrificios a muchos de nosotros para poder cumplirle, ¿no? Con muchos de las cosas que nos imponen muchas veces. Es un término, a pesar de que la cuestión del sacrificio comienza desde la antigüedad, entre la relación entre dioses y pueblos antiguos, entendemos que hoy día el término se mantiene. Nosotros vivimos ciertos sacrificios y podemos entender, yéndonos a la antigüedad, cuál es el fundamento de los sacrificios para ver si es sano seguir viviendo sacrificados. Por eso es que al final nosotros pretendemos realizar este tipo de programas, porque no solo basta con conocer ciertas cosas o descubrir ciertas cosas de la antigüedad sin que ellas tengan, dentro del conocimiento que entregan o la revelación que entregan, alguna aplicación para estar mejor hoy, ¿verdad? Oye, ¿cuántas veces no malentendemos? No hablamos pues, de los famosos sacrificios que hacemos para que un niño de nosotros llegue a la universidad, por ejemplo. O sea, son palabras que se confunden, pero que en la medida del tiempo hemos ido heredando. Y son prácticamente enseñanzas o tradiciones que nos han venido quedando ahí grabado en la memoria, y efectivamente lo hemos hecho, la tarea la hemos hecho tal cual como ellos la quieren, para estar efectivamente dependiendo de un gran sistema que hoy llamamos nuevo orden mundial. Así es, bueno, y eso que decía Javier me puso a reflexionar cuando hablabas de los servicios públicos que una persona debe pagar para recibir ese favor de seguir teniendo esa, entre comillas, esa ventaja o esa... No, y lo peor, Salín, es que si de pronto comienzas a tener una idea donde tú puedas abastecerte individualmente de esa energía, naturalmente, como ya está ocurriendo en España, te pueden multar. Claro, no puedes poner tu... O sea, cuando comienzas a ser autosuficiente, enseguida pues ya tenemos el caso de España, donde pues multan a las personas y ya le colocaron impuestos a la parte del sol. Claro. Definitivamente debemos recurrir a ese Dios que es el sistema para estar bien, ¿no? Para que nos dé ese favor. Bueno, entonces otro punto que debemos aclarar, tú tocaste entonces ahorita, Salín, el tema de los Anunnakis, ¿no? Exacto. Seres extraterrenos. Recuerden que aquí en Descubriendo podemos hablar en estos términos, ¿cierto? Sí. De eso se trata este programa, es un programa investigativo. Y bueno, han sido diferentes los programas donde hemos entregado información al respecto. Usted puede entrar a la zona de descarga de la página y bajar programas anteriores de Descubriendo. Oye, y Neil, mira, eso no vayamos tan, que no sea para que nos sorprenda, estimados oyentes. Es que, por ejemplo, ¿hace cuánto no sabíamos de lo que era una memoria USB, por ejemplo? Hoy llega y nos sorprende, pero donde yo hubiese sacado un tipo de tecnología de eso hace 20, 30 años atrás, pues efectivamente ya nos sorprendería. Sin embargo, pues ya hay términos que podemos ir manejando porque son investigaciones basadas en parte científica, ¿no? Gente que ha investigado mucho acerca de esto y que tiene muchas pruebas, y podemos hablar muy libremente de esto. Claro, entonces en el tema de los Anunnakis, que es el caso específico, recuerden el antiguo pueblo sumerio, ¿verdad? Que data de 3000 años antes de Cristo, una de las civilizaciones más antiguas de las que nosotros en la historia que se nos cuenta tenemos registro. Pero bueno, ya sabemos con el tema de la Atlántida que humanidades y generaciones han habido de más de 13.000, 14.000, 15.000 años antes de Cristo.
Pero vayamos a lo que el registro nos muestra, ¿no? Dioses extraterrenos que llegaron al planeta Tierra, como muy bien aquí lo hemos mencionado, y que a su llegada generan este tema de la adoración a través de los sacrificios, esta relación de superioridad entre el hombre terrestre y los seres que vinieron. Claro, y eso de la Atlántida y Sumeria, que un programa que ya tú hiciste aquí, ¿no? Sobre estas civilizaciones antiguas. Y algo tienen que ver mucho con esto, ¿no? Porque a raíz de esas civilizaciones fue que se heredó en civilizaciones posteriores todo lo que se hacía ahí, ¿no? Recordemos que cuando son destruidas, los sobrevivientes, por así llamarlo, se refugian en Egipto y ahí siguen sus fechorías o las prácticas que tenían. Y una pues, haciendo un enlace de un programa que también hicimos que se llama el Necronomicon, encontré otro fragmento que habla sobre los sacrificios de sangre. Dicen que el poder de la sangre es un tema de fe de tiempos inmemoriales. Es el fluido más precioso al que se le adjudican poderes místicos, como un contenedor de una poderosa energía de transformación. En la mitología y en los acontecimientos históricos abundan los ejemplos de sacrificios humanos y de ingesta de sangre, tanto humana como animal. El sacrificio de sangre se usaba con propósitos benéficos, curación, limpieza, empoderamiento, como también en formas de brujería destructivas, magia demoníaca, para el contacto y la comunicación con las fuerzas oscuras, en ritos de posesión y en maldiciones. Entonces, en este libro también nos dice que ese fluido sanguíneo sirve como alimento a las entidades que se pueden invocar, y que depende de la cantidad o depende de si es un animal o una persona, se puede invocar con más fuerza o se puede crear una reacción más fuerte en la víctima, ¿no? en el adepto. Por ejemplo, una persona que necesita alguna ayuda económica es suficiente con un animal, porque el fluido sanguíneo o la vitalidad es menor que la del hombre. Si ya necesita curarse una enfermedad, entonces sí se le pide que sea sangre humana. Entonces por esto es tan importante en todo lo que tiene que ver con la nigromancia y las corrientes místicas. La nigromancia, que es toda una energía oscura que ha servido de hace mucho tiempo para manipular de alguna manera también las energías del planeta. Vamos a escuchar, estimados oyentes, un audio sobre un ritual africano sangriento, ¿no? Donde tiene que ver la sangre, para que pues veamos que esto ha venido desde hace mucho tiempo atrás. Les harán cortes en la piel tan profundos que se parecerán al enemigo más venerado, el cocodrilo. El sangriento día comienza con un baño en agua helada para adormecer la piel. Luego, hay que empezar a cortar. En una ceremonia que dura varias horas, los iniciados son flagelados una y otra vez. Sangran mucho. Este ritual es peligroso. La última vez que se llevó a cabo, murió un hombre. Y muchos de estos iniciados no son hombres. Son muchachos. Pero sin importar la edad, el resultado es el mismo. La piel se convertirá en una armadura repleta de cicatrices. Anunciando al mundo que ahora son hombres con la fuerza de un cocodrilo. Bueno, nos muestra la fuerza del cocodrilo. Bien parecería entonces que detrás de este horrendo sacrificio moderno, que tiene sus orígenes desde la antigüedad, cuando aquellos dioses así lo disponían, comunidades, tribus actuales aún lo siguen haciendo. Y pareciera, después de las cicatrices que quedan en estos hombres flagelados, una piel reptil, ¿no? Muy parecida, claro, en esencia a las primeras deidades llegadas desde Sirio, ¿no? Los reptiloides. Exactamente, en África hay diversas culturas que hacen estas prácticas, y otras pues mucho más que uno se sorprende, ¿no?
y otras que hacen prácticas ya con lo que es el vudú, que el vudú también es una especie de santería donde hacen sacrificios con animales. Eso ellos le llaman magia roja, y ellos hacen estos sacrificios con el fin de precisamente de invocar a sus deidades, ¿no? De mantenerlas, de pedirles favores, como ya lo hemos hablado. Y África está repleta de estos rituales, precisamente por la influencia de seres en esas tierras, ¿no? Ellos le llamaban los chitauris. Entonces, por estas influencias heredaron estas costumbres. Y yo pienso, Neil, que uno le preguntaría a un muchacho esto que hace esas prácticas, ¿por qué te lo haces? Y ni siquiera sabe cuál es el origen de todo esto. Dirá no, porque es costumbre. O justamente es parte de la creencia religiosa, ¿no? Exactamente. Y es como aquí en el Atlántico, en el departamento del Atlántico donde vivimos, hay un municipio que se llama Santo Tomás, donde en la Semana Santa ciertos hombres se flagelan en la espalda, ¿no? Como un tipo de sacrificio a Dios, es lo que se cree y lo que se estipuló desde hace mucho tiempo. Bueno, y así llegó aquí nuestro compañero Juan Manuel Pombo. Hola, Juan Manuel. Hola, Neil, muy buenas, compañeros, y qué pena, señores oyentes, por la demora, pero me cogí un poquitico la tarde, pero aquí estamos dispuestos a resolver este misterio, por decirlo así. Hola. Sí, estamos descubriendo el tema del sacrificio. Mira que vamos a tocar uno de los documentos que pues todos tenemos acceso, y en particular me ocurrió una situación bastante llamativa, ¿no? Cuando nosotros tomamos el libro del Antiguo Testamento, el Levítico, y uno lo lee por primera vez y queda asombrado, ¿no? De lo que desde el primer capítulo aquí se puede leer, ¿no? Y lo compartía con una persona religiosa para que me explicara por qué pues la deidad exigía tanto sacrificio de sangre. Y la sorpresa para mí fue que esta persona religiosa no me pudo dar una respuesta exacta, ¿no? Incluso no sabía que estaba escrito en la Biblia tales situaciones. Sí, Neil, mira, con respecto a eso, pues también tengo acá, hay una expresión de un famoso pastor evangélico de la iglesia del Espíritu Santo, se llama José Smith. Él dice, una religión, en uno de sus sermones, una religión que no requiere el sacrificio de todas las cosas, nunca tiene el poder suficiente con el cual producir la fe necesaria para llevarnos a la vida y salvación. Muy clara la definición de este líder, ¿no? Entonces, religioso. Sí, entonces eso nos explica muy posiblemente la respuesta que te da el amigo que estuvo compartiendo contigo ese tema religioso, ¿no? Porque de verdad pues las religiones se hicieron para ese fin. Tienen ese fin. El sacrificio entonces es fundamental para infundir creencia, ¿no? Creencia, claro. En la fe, una fe ciega, ¿no? Bueno, dice Levítico lo siguiente. Repito aquí, vamos al Levítico 1. Voy a leer el Levítico 1, estimado oyente, usted también puede hacerlo. Recuerde que, como siempre aclaramos, cuando tocamos el documento bíblico, se hace de tal manera que podamos nosotros interpretar lo que ocurre acá. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad ofrecerá la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado por expiación suya. Mucha atención. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y rociarán alrededor sobre el altar, el cual está en la puerta del tabernáculo. Si vamos a Levítico 3:1, encontramos que nos dice lo siguiente: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante de Jehová. Así que aquí habla de sacrificios permanentes que el pueblo judío presentaba a Jehová, porque justamente la ley de Moisés así lo estipulaba. Pero llama la atención algo, ¿no? Este sacrificio ya no es de hombres, sino de animales. Y aquí, como dice aquí, será aceptado el sacrificio, el holocausto de un animal para expiación tuya. Quiere decir que el antiguo sacrificio, que era con seres humanos, desde
desde Levítico comienza a trasladarse en sacrificio de un animal, que muriendo el animal, el pecado era expiado en la persona que presentara el holocausto. Así queda de alguna manera muy evidente, registrado, lo que hoy normalmente se hace. Uno entrega un sacrificio, o las personas acostumbran a entregar un sacrificio dentro de la religiosidad para esperar ser aceptados o expiado algún pecado. Sí, Neil, también pues estos sacrificios se decía que Jehová, como todos conocemos que era un Dios de ira, un Dios celoso, estos sacrificios también se hacían para apaciguarlo a él, para tranquilizarlo y para que así los pecados que en aquella época estos seres cometieron sean perdonados por eso, para que él se tranquilice. O sea, y vemos que es un Dios que tiene rabia y que necesita estos sacrificios, ya sea animales u humanos, para que se calme, para que... Y cosa contraria a lo que decía Pablo a través de las enseñanzas de Jesús. Más tengo aquí el versículo de Hebreos 10 del 1 al 4. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es muy claro, ¿no? Entonces lo que nos dice Pablo, que definitivamente la sangre de los toros y los bueyes no quita pecados. Pero no solamente fue precisamente Pablo de Tarso, ¿no? Sino que también Juan, sí, el Bautista, así también lo enseñaba. Vamos a escuchar un audio, estimados oyentes, sobre lo que decía Juan al respecto de los sacrificios. Escuchemos. Si regresáis a mí, regresaré a vosotros, dijo el Señor. No penséis que seréis salvados por vuestros rituales con solo ir al templo. No son sacrificios lo que el Señor demanda. No traigáis más ofrendas vanas, dijo el Señor. No me deleito en la sangre de bueyes y de corderos. El sacrificio que Dios demanda es un corazón arrepentido. ¿Qué hacemos entonces para ser salvados? Corregid vuestro corazón. Tomad la senda del bien. El Señor dijo: mis senderos no son vuestros senderos. Bueno, aquí es muy claro, ¿no? Cuando dice que no son sacrificios lo que el Señor demanda. Entonces, podemos concluir que estos dioses de la antigüedad, que se caracterizaron por pedir sacrificios, no correspondían de ninguna manera al Dios predicado por Juan, Jesús y los discípulos de Jesús, incluyendo a Pablo de Tarso, ¿no? Porque esta nueva fe, esta nueva religión, o no religión, esta nueva enseñanza de vida que entregó Jesús con sus discípulos, no contemplaba en ningún momento sacrificios ni de sangre, ni humanos, ni de animales, ni de nada, sino, como dijo Juan aquí en este audio que ustedes escucharon, lo que el Señor demanda es un corazón arrepentido. No, Neil, y si fuese la expiación por pecados por sacrificio, pues nadie tuviera pecado, porque uno diría, bueno, ¿qué tanto es sacrificar un pollo? Claro que eso no, yo no lo haría, definitivamente, pero uno diría, bueno, si mi vida corre peligro, pues que se muera el animalito, ¿no? En vez de yo. Entonces ya todos estaríamos limpios, como lo decía Pablo ahí. Si eso sirviese, entonces no se tendrían que hacer esos sacrificios cada año. Claro. Así, él muy textualmente lo dice en el versículo. ¿Qué culpa tendría el animalito, no? Claro. Sí, porque esa es otra, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, vemos aquí un animal en la tauromaquia, que en las corridas de toros es sacrificado, nosotros con el pensamiento moderno sentimos que ahí hay algo que no está bien, ¿no? Hay un atentado contra un ser vivo, como lo es en este caso un toro. Ahora imagínese el Dios universal, que debe tener mayor claridad en ese pensamiento eternamente, también debe entenderlo como el creador de todos esos seres vivos, ¿no? ¿Cómo va a pretender, siendo el creador de la vida, pedir sacrificios en contra de ella simplemente para
encontrar complacencia en quienes lo hacen. Sí, aquí toma fuerza pues el tema que se tocó ayer, precisamente a las 10 de la mañana, nuestro amigo Robinson en la ciudad de Medellín, el tema la vida de la vida, muy relacionado con el tema que estás tocando, porque el Dios creador, el dador de toda la vida, es dador de vida. Para nosotros queda la tarea, ¿no? Nos queda bastante difícil entender de cómo ese mismo ser que propende por la vida, efectivamente pide sacrificio. O sea, no hay algo, falta algo, falta una pieza ahí que no concuerda, y definitivamente por eso es este programa, porque queremos buscar aclarar un poco más la situación acerca de esto, el por qué los sacrificios, porque efectivamente el Dios universal es un Dios de vida. Sí, de vida, no de Amados sacrificio. oyentes, Dios universal es un Dios de vida, y eso nos tiene que quedar muy claro. Eso nos tiene que quedar claro. Ahora, porque ahora cuando tú dices eso, recordé algo que también aprendíamos ayer. Cuando nosotros entendemos qué es la vida, que desde el principio es el verbo y es Dios, cuando nosotros hablamos de Dios tenemos que hablar de la vida, o de la vida tenemos que hablar de Dios. Claro. O no podemos ver a Dios como se veía en las culturas antiguas, como estos dioses o estos seres, porque realmente eran seres. Claro. Eran seres que andaban con ellos y que pedían sacrificios para estar bien con su pueblo. Y Neil, ¿sabes qué? Hay algo bastante importante en el concepto que ayer nos aclararon de lo que es la vida. Muchos dábamos nuestro concepto que era el mejor don, y todos esos conceptos están bien. El mejor don que nos ha dado Dios. Otros decían, ¿no?, que es como un tesoro que nos han dado para que guardemos. Todos esos conceptos estaban bien, pero hubo un concepto que nos aclararon en ese momento, y es precisamente que la vida de nosotros está conectada. Cada uno de nosotros está conectado a lo que es el fundamento, al gran fundamento de la vida. O al gran espíritu de la vida. Al gran espíritu de la vida. Es decir, tu existencia depende de mí, pero la mía depende de la tuya. Entonces, son conceptos que hoy día vienen a aclarar el pensamiento del hombre, para que entendamos que proteger la vida está por encima de cualquier misticismo, por encima de cualquier política económica, social, de lo que sea. Está el propender de que la vida se expanda, porque es el fundamento del universo. Muy bien, vamos a saludar a los oyentes que están aquí en el chat. Vamos a saludar a Joana Pozo. Joana Pozo nos escucha desde la ciudad de Cali y está pidiéndonos la cita donde Juan nos habla de los sacrificios. Tú tienes la de Pablo, ¿no? Sí, es Hebreos 10 del 1 al 4. Cuando dice que la sangre de toros no ni de quita. machos cabríos no quita, no es la que quita los pecados. También hay una de Isaías, Neil, eso está en el capítulo 66, versículo 3, cuando dice que el que matase un buey es como si matase un hombre. Correcto. También en Mateo 9:13 dice lo siguiente, Mateo 9:13: id pues y aprended lo que significa, ojo, misericordia quiero y no sacrificio. Así dijo Jesús en Mateo 9:13: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Oye, y hablando de los sacrificios, pues aquí entrando yo me gusta investigar bastante, entrar a las páginas, soy muy inquieto con esta situación, y bueno, entro a alguna de estas páginas cristianas donde pues bueno, a ver qué hablan, qué dicen de los sacrificios, y ellos precisamente hacen la pregunta, ¿no? Dicen, ¿por qué Dios requería de sacrificio de animales en el Antiguo Testamento? Y bueno, me imagino que hay alguien que responde allí en la página y dice: Dios requería el sacrificio de animales para que la raza humana pudiera recibir el perdón por sus pecados. Eso estaba en Levítico 4:35 y 5:10. Para empezar, el sacrificio de animales es un tema importante que se encuentra a través de la Escritura. Y ojo con esto, aquí es donde va mi comentario. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron sacrificados animales para que Dios proveyera la ropa de ellos. Yo quisiera saber, estimado oyente, y aquí es donde voy, ¿no?, con todo el respeto, yo he leído ese pedazo muchas veces, y ahí dice sí, que el Dios tomó a los dos y los cubrió con cuero, ¿no? Piel de animal. Piel de animal. Pero específicamente no lo dice, tal como lo está describiendo el Pero es que también la explicación... O sea, se va a una explicación donde... Sí, cuando nosotros vamos y revisamos la Biblia, pues queremos pues aquí que nos quede claro, ¿no? Pero a veces buscamos como irnos por las ramas para poder dar por entendido de que esto es así.
Pero no, lo que pasa es que la respuesta está fundamentada en mentiras. Es Sí, decir, claro. es una respuesta fundamentada o con paradigmas falsos, donde evidentemente de allá adelante no puede haber una lógica en la respuesta, que es lo que tú estás viendo allí. Sí. ¿Cómo, por ejemplo, podemos entender que a través del sacrificio es que se curan pecados? Es decir, que con tanto sacrificio que se ha hecho en esta humanidad, ya es para que estemos limpios. Y todavía Claro. seguimos pecando. Y todavía seguimos pecando. No es el sacrificio. Ahorita escuchamos a Juan y a Pablo que hablaban de que justamente el verdadero arrepentimiento no está en eso, sino en un corazón arrepentido. Es una acción interna de reconocimiento que no tiene nada que ver con animales. Sí, Neil, y aparte, pues nosotros en las iglesias o en los cultos que nosotros a veces vamos, cortan nosotros con ese sentimiento que es la vida de la vida, con ese hallar. Cuando a nosotros nos infunden el miedo, para nosotros es más fácil hacer un sacrificio que pues reconocer que el sacrificio no es para perdonar pecado. Si nosotros investigamos un poquitico más, la misma Biblia nos lo dice, que no necesitamos de sacrificio. Entonces la importancia de romper el miedo, no dejarse meterse los dedos en la boca, como vulgarmente decimos, es algo fundamental para nosotros hallar la vida de la vida. O sea, eso es un mecanismo que se va hallando paso a paso, pero uno de los pasos generalmente es cortado por las iglesias y religiones. Nos cortan pues ese sentimiento con el miedo, que si no hacemos sacrificios o no damos ofrenda, vamos a ser castigados por los pecados que hayamos cometido en el transcurrir de Pero la que vida. resulta más cómodo, y Y conveniente. aparte, exacto, y aparte resulta más cómodo para el ser humano pues hacer dar un un sacrificio que arrepentirse, como que lo dice Juan. comprometerse con la transformación, que es una cosa ya más. No, ya, eso iba, ¿no? De que, por ejemplo, la respuesta no es, o sea, es falta de lógica, porque precisamente si tú buscas en el libro del Génesis, sí habla de eso. Sin embargo, no hay profundidad acerca de que cuándo cogieron al animal, cuándo lo, o sea, simplemente, o sea, no existe esa, como tal, esa respuesta allí. Sin embargo, en la razón para probar para que esto quede como fundamentado, lo utilizan, ¿no? Es suficiente, sí. Sí, pero no hay, o sea, no hay una forma lógica sobre la cual tú fundamentes eso. Es que cuando tú haces cualquier análisis fundamentado, como decían, falsos paradigmas, no vas a encontrar la verdad. Y uno de esos grandes paradigmas es que hemos creído que ese Dios del Antiguo Testamento es el Dios universal. Ahí está el error. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan cuál fue el sacrificio, o más bien la ofrenda que Caín y Abel presentaron a ese Dios en ese momento? ¿Cuál fue el sacrificio de Abel o la ofrenda de Abel? Sí, fue fruta porque Fue el producto de la tierra. producto de la tierra, claro. Y el de Caín, No, perdón, al revés. Al El revés, de- Caín era pastor. Abel le llevó un animal. ganado, Sí, un animal. y Caín sí le llevó y Caín frutas. le llevó frutas. Sí, Frutas no, producto de la tierra. Lo que diríamos para hoy, ser más exactos. uno se dedicaba a la parte del cultivo y otro a la parte de Y para- el pastoreo de Y animales. si se dan cuenta, analizando esta parte de la cita bíblica en Génesis, ¿cuál fue el sacrificio o cuál fue la ofrenda más grata para esa deidad? ¿La de Caín o la de Abel? La de Abel. Prefirió la de Abel, que era un animal sacrificado. Ve, y precisamente de ahí han comenzado todos los problemas de la humanidad. Entonces ahí es donde vemos nosotros que hay una diferenciación del Dios universal. Oye, adelante, Ney. Sí, bueno, el punto que estaba tocando, ¿no? Que entendamos bien que con bases débiles, no sustentadas en realidades, los argumentos que tengamos para dilucidar en este caso el tema del sacrificio no va a ser nada cercana a la realidad. Ahora, Neil, lo otro es, ¿será, o cabe la pregunta, ¿será que entonces el hombre no ha encontrado el verdadero Dios? ¿Será que se ha rendido un culto pagano a diferentes dioses que definitivamente el hombre no ha encontrado su origen? O sea, son preguntas que todavía hay que hacerse y tenemos que realizarlas. ¿Por qué? Porque nuestras acciones dependen de eso. Lógicamente, si tenemos como conocimiento un Dios externo, un Dios que definitivamente hoy día la humanidad está adorando, pues nuestras acciones van a ser eso. Y lo que tú decías, si nosotros estamos fundamentados en un verdadero Dios que hable de la vida, pues nuestras palabras y acciones van a ser de vida. Sí, acá tengo otro versículo, Éxodo 10:25, y Moisés respondió, Éxodo 10:25, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrificaremos para Jehová nuestro Dios. Ahí está muy claro, ¿no? Hay otro, segunda de Crónicas 7:4-5, capítulo 7, versículos 4 y 5. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová.
Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes, 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Así que este es un pueblo que demostró cumplir el mandato del sacrificio. Bueno, y ahorita totalmente sangriento desde el principio. Sí, claro, sí. Ahora recuerdo cuando empezamos el programa que estábamos hablando del problema judeo-palestino, ¿no? Y vemos la cantidad de muertos que ha puesto el pueblo palestino en manos de los judíos. ¿Será esto un tipo de sacrificio también que ofrece el pueblo judío a su Dios? Cada palestino muerto. Claro, por ahí va la cosa. No, y uno se pregunta, Neil, precisamente, uno dice, ¿por qué tanta sangre? ¿Por qué esos dioses exigían esas cantidades de sangre con esa hambre que tenían de esos sacrificios? Y precisamente yo un documento encontré, el documento se llama La Memoria RAM 3 del escritor Sol Racer, y me pareció muy, muy interesante porque ahorita que hablábamos de las culturas africanas, aquí hay relatos precisamente de esas culturas donde dicen que estas criaturas, así lo llamaban a estos seres que influyeron en estas culturas, se alimentaban de nosotros, los humanos. Y se dice que estos susguasu, así les llamabas, o imbulú, o como quieran llamarlos, no comen comida sólida, comen sangre humana. O sea, imagínense ustedes, aquí ya uno empieza a entender, ay, ¿por qué tanta sangre? Precisamente se la comen. Y es por un poder que está dentro de ella, la energía que se genera cuando los humanos en la superficie de la Tierra están peleando y matándose en grandes contiendas, lo que decía Neil ahora de todas estas guerras. Dice que gracias a estas energías que se desprenden de esas guerras, estos seres se alimentan gracias a esa guerra. Entonces vemos lo que tú decías, lo del conflicto judío-palestino, lo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, lo del Holocausto nazi. ¿No será que son sacrificios que hacen estos señores para agradar a sus dioses? O sea que el sacrificio de sangre no se ha acabado. Incluso yo creería que es peor aún en estos días. Sí, claro, Salim, también tenemos que tener en cuenta que estas entidades oscuras o negativas les encanta la sangre, o mejor dicho, la energía vital que desprende de la sangre de los animales, porque eso les fortalece. Para que una entidad espiritual se manifieste en el plano terrenal, necesita invertir una gran cantidad de energía. Por eso hay que darle sangre para que tengan fuerza suficiente. Y la mejor de las sangres, para ellos, la más vital y elevada espiritualmente, es la humana. Por eso es imprescindible al menos un poco de ella. Y ahora pues las sectas satánicas están engañando a estos espíritus. ¿Por qué? Porque les ponen un poquitico de sangre humana del brujo, o ya sea el que vaya, el político o la persona que vaya a hacer la brujería, y las combinan con mucha sangre de animales. Entonces esa energía vital ahí hace que se manifieste esa entidad. Fíjense ustedes, oyentes, que en la antigüedad los dioses eran los que pedían los sacrificios. Hoy día, cuando vemos un sacrificio animal, lo relacionamos directamente con el tema satánico, ¿no? Son las sectas satánicas que aún realizan este tipo de sacrificios. ¿Y hacia quién va dirigido el sacrificio satánico? Bueno, hacia el propio Satán. Hagamos entonces la relación, así de sencillo, hagamos la relación de quiénes son los que piden sacrificios. ¿Cuál es la fuerza o la energía que se hizo pasar por Dios que así lo pretendió? Pero hay otro tema que nos gustaría tocar, porque siempre se ha asegurado que el tema de Jesús también fue un sacrificio de Dios, ¿verdad? Se ha ligado el proceso de muerte y resurrección de Jesús en la cruz como un hecho pensado y programado por Dios para entregar y derramar la sangre de su Hijo como expiación de pecado. Es decir, en términos muy claros, según el concepto religioso, claro está, que el sacrificio de los sacrificios fue la crucifixión del Cristo. Sí, efectivamente, pues esta página religiosa donde pues, hemos podido ingresar y investigar, habla de que el último sacrificio fue el realizado por Jesucristo aquí en la tierra, que con él se fueron todos los pecados de este mundo y de este planeta. Ojalá. Bueno, el tema es ese, ¿no? Como decimos, se dice, ¿no?, que el Padre Altísimo envió a Jesús a la tierra para ser muerto de una forma tan horrenda como lo es e inhumana. El tema de la crucifixión desde todo punto de vista criminal. Sabemos entonces que un padre humano no haría esto con su hijo, ¿verdad? Mucho menos lo practicaría el Altísimo, con quien el propio Cristo
era único, ¿no? Claro, el hijo. El hijo, entonces... ¿No lo harías tú, Neil, con tu hijo? Yo creo que no, de ninguna manera. Entonces ahí es donde no tiene ninguna lógica. La muerte y crucifixión, la crucifixión y muerte del Cristo guardó símbolos, escúchese bien, símbolos sobre el misterio de la conciencia de resurrección, que es otra cosa distinta. No es un sacrificio de muerte. Por el contrario, quienes asesinan de forma criminal al Cristo son los que estaban buscando el sacrificio para su Dios, no justamente el Altísimo, el creador de la vida. Oye, efectivamente, Neil, ahora que toca el tema, a pocos meses, yo diría que ya 2 meses de cumplirse casi 11 años, casi 12 años del derribamiento de las Torres Gemelas, yo pienso que hay muchos de estos eventos que han sucedido a través de la humanidad, como el Holocausto nazi y todo eso, donde para mí efectivamente se han tomado como sacrificio. Por ejemplo, en el derribamiento de las Torres Gemelas murieron alrededor de 3.017 personas, incluyendo los 19 supuestos terroristas que viajaban en los aviones. No, y la cantidad de organizaciones terroristas como Al-Qaeda que hay alrededor de todo el mundo, que no son más que, por decirlo así, en la actualidad lo que en su momento fue la sociedad secreta de los asesinos. Es la misma, sino que ya camuflada en distintas organizaciones terroristas, que también al hacer estos atentados como el de Madrid, el de supuestamente, el de Estados Unidos lo hizo Bush, también hacen este tipo de ofrendas a esos dioses, ¿no? Con ese derramamiento de sangre y con la... Ahora, y ustedes me dejan los millones de aborígenes asesinados en sacrificio. Exactamente. Y después de 1492. El tema que acabamos de tocar, la importancia de la sangre ahí. Ahí ha derramado sangre, pero sangre a tutiplén. La Inquisición. Una cantidad de sangre. Sí, ¿Cuánto? Una cantidad de litros y millones de sangre. Sí. Claro, para satisfacer precisamente a esos dioses que anteriormente hablaban cara a cara. Hoy día no los vemos, pero tienen representantes claros aquí en la tierra. Bueno, nos dice aquí Ricky, que está en sintonía desde Maryland, Estados Unidos. Un abrazo para Ricky. Hoy no estuvo con nosotros Sonia. Alfredo nos saluda desde Chinchiná. Chinchiná es un municipio que queda en el departamento de Caldas, en Colombia, en el eje cafetero. También está Giovanni Franco reportando sintonía desde Bello, Antioquia. Hombre, saludo por nuestro amigo Giovanni Franco, uno de los primeros, de las primeras personas que sintonizaba esta emisora a través de la web, muy pegado ahí. ¿Recuerdan él cuando estábamos en los estudios de nuestra amiga Arles. Allá en el barrio Olaya? Pues Giovanni Franco era de las personas que más estaban ahí, y mira, está regresando nuevamente, ¿no? Sí, también nos escribe Giovanna Pozo desde Cali, y ella dice: en el libro de Levítico habla paso a paso cómo el Dios judío exigía los sacrificios. Claro, el libro de Levítico es un libro lleno de sangre, ¿no? De lleno sacrificios, de sangre, ritos, justamente, ¿no? Y es lo que nosotros invitamos a las personas que de alguna forma siguen bajo el esquema del dogma religioso, para que comprueben estas manipulaciones que efectivamente se han dado hace mucho tiempo. Oye, ¿sabes qué? Quisiera que hiciéramos un ejercicio bastante interesante, y es que precisamente yo antes he ido aquí y allá investigando y todo eso. Alguna vez pues estuve en alguna iglesia cristiana, y pues bueno, lo primero que me tocaron y me dijo, lo primero que mi papá, que es cristiano hoy día, me dijo: bueno, Javier, primero comienza por el libro de Juan. Es lo primero por donde comienza. Yo quisiera hacer el ejercicio, si de pronto uno llega a una iglesia de esa y lo primero que le colocaran, comencemos por el Levítico, ¿cómo saldría la persona de ahí? Bueno, trastornada, ¿no? O sea que asustada. Mira que estratégicamente pues están bien fundamentadas sobre una mentira, ¿no? Lógicamente, todas las religiones y los dogmas, porque yo llego a una iglesia y me comienzan a hablar de ese poco de sangre, de poco de sacrificio, yo salgo corriendo. Sí, no se le enseña a la gente, y cuando por alguien llega a leerlo, bueno, hay una explicación que ya Javier compartía, ¿no? Claro, no, y ya en ese punto, de pronto cuando la persona se da cuenta, ya está lo suficientemente adoctrinada que le dicen cualquier cosita y ya con eso queda. Sí, ya cuando lo justifica. Cuando llegas al Levítico, pues te parece hasta delicioso. Hasta chévere. Chévere, te parece. Sí, claro. Mira, hay otra cosa también, porque el sacrificio también ocurre de manera interna, ¿no? Eso. Porque cuando se habla de que los judíos con los romanos crucificaron al Cristo, es lo mismo que decir que el sistema actual crucifica al hombre, o sacrifica al ser interior que hay dentro del hombre, ¿no? Le sustrae, le roba, le ahorca, destruye esa fuerza y energía de vida, esa energía
que podemos llamar Cristo dentro del hombre. Y eso es sacrificado, o sea que cuando nosotros hacemos las cosas que cotidianamente se hacen, lejos de la vida real, estamos sacrificándonos, sacrificando la esencia de lo que somos. Ese es el mayor sacrificio que aquella fuerza pretende, ¿no? Y el resultado es palpable en esta sociedad. Somos víctimas del manejo inescrupuloso de muchas personas, de muchos gobernantes, y nosotros simplemente lo que hacemos es dedicarnos a sacrificarnos por cosas y hacemos caso a todas las cosas que nos dicen. No digo que las personas deben ser desobedientes, sin embargo, pierde la esencia del hombre, pierde su individualidad y está sometido a una gran masa que puede ser fácilmente moldeada a los intereses de cualquier persona. Y por eso es que hay tanta gente esquizofrénica en las calles matando niños, embarazadas. Nació Pablo Escobar, todo mató a cuánta gente no mató. Mira, producto de esa misma. Y parece algo que estuviese separado de lo que estamos hablando. No, pero, es lo mismo. Pero estas famosas revueltas y estas famosas protestas que se están realizando, ojo, y no es que estemos en contra de las protestas, sino que es cómo se fundamenta, quién la fundamenta. Entonces, todas estas grandes protestas son precisamente armadas por algunos intereses especiales que tienen algunas personas, pero precisamente estas personas son llevadas como a un sacrificio, como a un holocausto, porque finalmente el que comienza la protesta está ya viendo por televisión, viendo cómo arrasan con las personas, cómo le tiran y cómo las personas, el constituyente primario vaya a darse una gran batalla contra las fuerzas militares, cuando esa batalla siempre es perdida. De esa forma, no es la forma, de esa ¿no? forma. La protesta tiene que cambiar de forma. La protesta tiene que cambiar de forma. Que no sigan habiendo sacrificios. Estamos hablando de sacrificio y mira, llegamos acá al tema que nos atende, ¿no? Sí, porque lo que se trata es de eso, ¿no? De que podamos comprender que nuestra actualidad depende mucho. Recordemos que del pasado. Del pasado. Sí, muchas de las políticas económicas, sociales, todas en la antigüedad se tomaron con base a los dogmas religiosos que se tenían en las iglesias, ¿no? El adoctrinamiento Claro. ha servido mucho para debilitar al ser interior del hombre, ¿no? Así que, estimados oyentes, concluyendo, entendemos que el sacrificio, que es una actividad fomentada por dioses extraterrenos que llegaron al planeta Tierra y que a punta de ellos mismos, esos sacrificios, subyugaron a esta humanidad. Le robaron su identidad, su ser interior, que para nosotros aquí sería el mayor de los sacrificios. Entonces, Nate, enseñanza para el día de hoy, pues cambiemos el chip, es el paradigma, ¿no? Ya no hagamos sacrificios. Como lo dice la misma cita bíblica. Claro. Id pues y aprended lo que significa. Mira que hay una invitación. Aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento, dice aquí. Neily, ¿no será que todos estos, ahora que pues el tema de hoy fue bastante sangriento, por así llamarlo? Sangriento pero lleno de vida. Lleno de vida, exacto. ¿No será que todos estos grandes bancos de sangre que recoge la Cruz Roja no tendrá también su trampita por ahí como para alimentar a estos? No, hay una teoría que dice eso, ¿no? Que gran parte de la recolección de sangre que se hace a través de la Cruz para Roja alimentar. No, ¿y por qué lo digo? Alimenta de alguna forma a estos dioses que todavía están por ahí deambulando. Claro, y lo digo porque el símbolo de la Cruz Roja es el mismo de los templarios, y los templarios con su inquisición sangrienta también. Entonces es una forma como más disimulada de sacarle la sangre a la gente. Moderna, ¿no? Moderna, exacto. Muy bien, estimados oyentes, hemos llegado al final de Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Recuerden, este programa se transmite en vivo todos los sábados a partir de las 4 de la tarde y en diferido se retransmite los martes a las 10 de la mañana, todo esto hora de Colombia. También lo puede escuchar los miércoles a las 9 de la noche y también puede descargarlos de la página de nuestra emisora, allí en el link de descarga. Saludamos entonces a Joana Pozo, a Giovanni Franco, a nuestro compañero Ricky, Alfredo de Chinchiná, Julián, en fin, todos los oyentes que siempre están allí dispuestos a descubrir, a tener, como dice el eslogan de Descubriendo, la certeza en la búsqueda de la verdad. Que estén muy bien. Hasta la próxima.